Las bacterias del género Yersinia son bacilos gram negativos cortos que pueden mostrar una tinción bipolar. Son productores de catalasa y oxidasa, microaerófilos y también facultativamente anaerobios. Este género vamos a clasificarlo en tres, que es a la Yersinia pestis, que es la causante de la peste, a la Yersinia pseudotuberculosis y a la Yersinia enterocolítica, que estas producen causas importantes de enfermedades diarreicas en los seres humanos. Morfología y estructura de la bacteria Yersinia pestis. Tiene forma de cocobacilo, de forma ovalada o pequeña varilla. Su tamaño es pequeño. Tiene una cápsula que se expresa como antígeno capsular F1 y tiene propiedades antifagocíticas. Y es inmóvil a temperatura de 37 grados centígrados, pero móvil a temperaturas inferiores como 28 a 29 grados centígrados. Su pared celular es delgada con peptidoglicano y una membrana externa de lipolisacárido. Su cápsula pues contiene el antígeno capsular F1, que va a ayudar a evadir la respuesta inmune pues del hospedador. Cabe destacar que todas las yersinias poseen lipolisacáridos que tienen una actividad endotóxica cuando se liberan. Lo que caracteriza a esta bacteria es que es un anaerobio facultativo que es capaz de crecer con o sin oxígeno. También es una bacteria intracelular facultativa. Se encuentra en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan, esencialmente en las pulgas de las ratas, ya que la peste bubónica pues, fue causada por esta bacteria que se reproduce rápidamente en el tejido linfático y causa inflamación de los mismos. Em, Tenemos que también otra de sus características en los cultivos es que crece como un anaerobio facultativo en los medios bacteriológicos, se desarrolla más rápido en medios que contengan sangre o líquidos en los tejidos y aún más rápido en la temperatura de 30 grados centígrados. En los cultivos realizados en agar sangre a una temperatura de 37 grados centígrados, las colonias pueden ser muy pequeñas a las 24 horas. Un inóculo virulento derivado del tejido infectado va a producir colonias grises y viscosas. Se han registrado 3 pandemias de pestes importantes causadas por esta bacteria. Los biobares que las produjeron se encuentra en la clasificación dentro de la Yersinia pestis, el biobar antigua, que causó la peste de Justiniano, que ocurre en África y Asia Central, el biobar medievalis, que está asociado con la muerte negra, y que ahora se encuentra únicamente en Asia Central, y también el biovar orientalis, que causó la última pandemia. Dentro de las toxinas y enzimas de la Yersinia pestis tenemos a la toxina murina y una serie de enzimas que van a facilitar la invasión y propagación de la bacteria. La toxina murina, pues es una toxina que bloquea los receptores beta-adrenérgicos, causando hipotensión y colapso vascular. También los lipolisacáridos LPS, que estos son compuestos que se encuentran en la pared celular de la bacteria y producen, bueno, tienen actividad endotóxica, lo que significa que pueden causar inflamación y otros efectos tóxicos cuando se liberan en el cuerpo. Las proteasas también que estas van a ser producidas por la misma bacteria y van a encargarse de degradar las proteínas de la matriz extracelular. La catalasa, que pues ayuda a la bacteria a sobrevivir en presencia de oxígeno para que se pueda adaptar a diferentes ambientes. Y también se encuentran pues otros antígenos como el F1 y el VW, que estos se encuentran dentro de la cápsula bacteriana y del lipolisacárido y que ayudan a la bacteria a evadir lo que es la fagocitosis. Epidemiología de la Yersinia pestis. Los casos esporádicos de peste ocurren en personas que están expuestas a tejidos de animales silvestres o a las pulgas de los mismos. Los animales domésticos pueden actuar como puentes que conectan la Yersinia pestis a los humanos. Estos animales pueden infectarse o simplemente pueden actuar como huéspedes temporarios para las pulgas infectadas. La infección de los roedores de áreas urbanas, en particular las ratas, pueden ocasionar una peste epidémica en los humanos. Aún no se comprende la importancia de las distintas vías de transmisión, pero se ha demostrado que la pulga de la rata es una de las principales vectores que pueden causar esta enfermedad.
La patogénesis de esta bacteria se da porque los microorganismos que están inoculados pueden ser fagocitados por células polimorfonucleares y macrófagos, pero los microorganismos de la Yersinia pestis son destruidos por los leucocitos polimorfonucleares. Pero ¿qué pasa? Es que se multiplican en los macrófagos, puesto que las bacterias se multiplican a una temperatura de 37 grados centígrados para producir la proteína antifagocítica, que esta lo que hace es que resiste a la fagocitosis y estos microorganismos patógenos van a llegar rápidamente a lo que son los vasos linfáticos y ahí sobreviene una inflamación hemorrágica en los ganglios, en la cual se puede experimentar una necrosis o lesiones hemorrágicas y necróticas en otros órganos. Por ejemplo, la meningitis, neumonía, entre otras manifestaciones. La peste neumónica primaria se debe a la inhalación de gotitas infecciosas, pero por lo general cuando el paciente tose, aunque esta no es muy común. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta bacteria tenemos que después del periodo de incubación de 2 a 7 días se va a presentar fiebre alta y hay una linfadenopatía dolorosa que por lo general en los ganglios linfáticos estos van a ser muy adenomegálicos en la ingle o en las axilas. El vómito y la diarrea se presentan con la infección en la etapa inicial. La coagulación intravascular que se está desencadenada por la hipotensión en las alteraciones pues, del estado mental y la insuficiencia cardíaca renal. Y ya pues en la etapa terminal puede haber signos de neumonía y meningitis. La Yersinia pestis se va a multiplicar dentro de los vasos y puede detectarse en los brotes sanguíneos. El diagnóstico de esta bacteria se puede dar por muestras en las cuales se obtiene sangre para su cultivo y aspirados de los ganglios linfáticos que están aumentados de tamaño. En la neumonía se cultiva el esputo y ante una posible meningitis se obtiene el líquido cefalorraquídeo para su estudio. El frotis se van a ver los bacilos gram negativos pequeños que aparecen con células individuales o pares de cadenas cortas. En el cultivo, todas las muestras se cultivan en agar sangre, chocolate o en los discos de agar Manconkey. El crecimiento de los medios sólidos pues, puede ser lento y puede necesitar de 48 horas, pero los hemocultivos generalmente son 24 horas. En el diagnóstico serológico pues, se da en los pacientes no vacunados. Este es un título de anticuerpo en suero para ver una prueba presuntiva de infección por Yersinia pestis. También tenemos que su tratamiento va a ser por streptomicina y gentamicina y puede generar una resistencia antimicrobiana. En los fármacos a los que se ha detectado son la doxiciclina y el cloranfenicol. Como prevención, pues se tiene que tener una vigilancia de animales infectados, vectores y contactos humanos con peste. Si se diagnostica un caso humano, se debe notificar a las autoridades sanitarias con rapidez y se debe de aislar a todos los pacientes con sospecha de peste, sobre todo si no se ha descartado la afectación pulmonar. Todas las muestras se deben manejar con extrema precaución y los contactos de pacientes con peste neumónica sospechada deben recibir dosis de doxiciclina con profilaxis. Dentro de la estructura y morfología de la Yersinia pseudotuberculosis enterocolítica es que son bacilos gram negativos pequeños que no tienen esporas y se caracterizan porque tienen una capacidad de sobrevivir a varias temperaturas. Su estructura incluye a los lipolisacáridos, a los antígenos de envoltura celular y a otros factores de virulencia. Ambas especies son móviles a una temperatura más baja de 22 a 25 grados centígrados y no son móviles a temperaturas mayores de 37 grados centígrados. Estos no fermentan lactosa, que producen ureasa y no producen oxidasa. En sus características de cultivo tenemos que ambas especies crecen en una amplia gama de medios de cultivo, aunque su crecimiento es más lento que el de otras enterobacterias. La Yersinia enterocolítica tiene una mayor capacidad de crecimiento a temperaturas bajas y en ambientes alcalinos, mientras que la Yersinia pseudotuberculosis suele ser más sensible a lo que son las condiciones ambientales y a las temperaturas. Y pues se utilizan los medios como agar Manconkey y el agar Zinc. Dentro de los subtipos de ambas especies tenemos que en la Yersinia enterocolítica existen más de 50 serotipos, donde la mayor parte de las cepas de la enfermedad humana pertenecen a los serotipos 03, 08 y 09. Y en la Yersinia pseudotuberculosis, por lo menos existen 6 serotipos, pero el serotipo 01 es el que contribuye a la mayor parte de las infecciones humanas.
Estas bacterias comparten muchos factores de virulencia, sobre todo el sistema de secreción tipo 3 y las proteínas JOPS, donde el sistema de secreción tipo 3 pues es una, digamos, nanojeringa bacteriana que permite a las bacterias gram negativas inyectar proteínas, o sea, efectores directamente en las células de su hospedador. Estas proteínas pues tienen funciones celulares del huésped para favorecer la infección, digamos. Y las proteínas JOPS pues son un grupo de proteínas efectoras secretadas por el CCT3 de Yersinia, que tienen diversas funciones como suprimir la respuesta inmune, alterar la función celular, entre otras. Dentro de la epidemiología tenemos que la Yersinia pseudotuberculosis infecta a animales domésticos y de granjas, así como aves que excretan el microorganismo en las heces. Esta infección en los seres humanos probablemente se debe a la ingestión de materiales contaminados con heces de animales, donde pues la transmisión es probablemente ocurre por la contaminación también de alimentos o bebidas, y donde tenemos que la transmisión de persona a persona, una transmisión directa, pues es rara en estos casos. Dentro de la patogénesis, para que haya una respuesta de enfermedad, debe de existir un inóculo de 108 a 109 yersinias que deben de entrar en el tubo digestivo para producir la infección. Durante el periodo de incubación de 4 a 7 días, las yersinias se multiplican en la mucosa intestinal, sobre todo en lo que es el ilion. Esto va a desencadenar inflamación y ulceración, entonces aparecen leucocitos en las heces. El proceso puede extenderse a los ganglios linfáticos mesentéricos y algunas veces pues, puede ocasionar la bacteria M. El paciente puede experimentar como síntomas iniciales fiebre, dolor abdominal y diarrea. La diarrea puede ser desde líquida hasta sanguinolenta y puede haber una enterotoxina o la invasión de la mucosa. En ocasiones el dolor abdominal es intenso y está localizado en la fosa ilíaca derecha, que es un indicativo de una posible apendicitis. De 1 a 2 semanas después del inicio, algunos pacientes con antígeno de histocompatibilidad presentan artralgias, artritis y eritema nodular, lo que señala una reacción inmunitaria a la infección. El diagnóstico se puede obtener por muestras, ya sea por heces, sangre o material obtenido en su exploración quirúrgica. El cultivo te da por el número de yersenias en las heces, ya que puede ser pequeño o incrementarse mediante el enriquecimiento con frío, donde una pequeña cantidad de heces o de un frotis rectal se debe de colocar en una solución salina que es amortiguada a un pH de 7.6 aproximadamente, y entonces debe mantener a una temperatura de 4 grados centígrados a 2 a 4 semanas. Y pues ya en el diagnóstico serológico se da por medio de muestras de sueros que puede demostrar si hay una elevación de los anticuerpos. Su tratamiento es que generalmente las infecciones por Yersinia que cursan con diarrea, entonces van a ceder prácticamente a un tratamiento antimicrobiano que sea susceptible a aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclina o cefalosporinas de tercera generación, entre otros. Tenemos que su resistencia antimicrobiana pueden ser prácticamente resistentes a lo que es la ampicilina y las cefalosporinas de tercera generación. Y su prevención más que nada pues es evitar las heces o los materiales contaminados por el contacto de animales de granja o domésticos y la carne y los productos lácteos que se han señalado como fuentes de infección y se han identificado brotes epidémicos que son originados por estos alimentos o bebidas contaminadas. También pues no se cuenta con medidas preventivas específicas, pero más que nada pues no está de más el lavado de manos, lavar bien los alimentos y pues evitar también los contactos directos. Las bacterias de género Klebsiella son bacterias gram negativas que pertenecen a la familia de las enterobacterias. Su morfología y estructura está dada porque tienen una forma de bacilos en forma de bastón. Su tamaño es de aproximadamente de 1 a 2 micras de largo y tiene una pared celular típica de bacterias gram negativas con una delgada capa de peptidoglicano y una membrana externa rica de liposacáridos. Su cápsula de liposacáridos pues es muy gruesa. Esta la va a proteger contra las fagocitosis y su desecación. No forman esporas y no tienen flagelos, por lo cual no son móviles en la mayoría de las especies.
tenemos que también su citoplasma contiene ribosomas, ADN y pues otras estructuras esenciales que se encuentran pues prácticamente en la mayoría de las bacterias. Dentro de sus características tenemos que es un anaerobio facultativo, también se presentan generalmente encapsuladas, son inmóviles, tienen catalasa positiva como oxidasa negativa y son unos organismos oportunistas, ya que pueden causar infecciones en el tracto urinario, pulmones, tejidos blandos y sepsis, especialmente en los pacientes hospitalizados. También pues son fermentadoras de lactosa y también pues tienen anaerobia facultativa, ya que pueden vivir con o sin oxígeno. Entre las características de cultivo, generalmente se presentan aisladas, en pares o en cadenas cortas. Tienen una cápsula mucosa que es prominente, lo que le da un aspecto brillante en sus cultivos. Esta cápsula es una característica importante para su virulencia. También tenemos que va a fermentar la lactosa rápidamente, por ejemplo en las colonias rosadas en agar manconcay, y también el aspecto de las colonias pues son colonias muy mucoides debido a la cápsula. También tiene una producción de gas positiva en la fermentación de la glucosa. Y pues vamos a tener que hay más de 80 tipos capsulares conocidos. Dentro de su subtipificación tenemos que se clasifica en 4 bacterias, que es la Klebsiella pneumoniae, que esta es una bacteria que se encuentra comúnmente en la flora normal de la piel y las mucosas, pero también se puede causar infecciones oportunistas. La Klebsiella oxytoca es una bacteria que es encontrada comúnmente en el tracto gastrointestinal de humanos y de los animales y también en el medio ambiente. Y la Klebsiella rhinoscleromatis, que es una bacteria que produce lo que es la rinoescleroma, que es una infección granulomatosa crónica y progresiva del tracto respiratorio superior, que se caracteriza porque forma granulomas. Y la Klebsiella ozanae, que está especialmente se encuentra en las vías aéreas. Dentro de las toxinas y enzimas activas de la bacteria Klebsiella tenemos al lipolisacárido, que más que nada pues es un componente de la membrana externa y se va a encargar de desencadenar una potente respuesta inflamatoria, pero también ayuda a evadir el sistema inmunológico. Los sideróforos, que estas son moléculas que captan hierro, que son esencial para el crecimiento de la bacteria. Y también están las enzimas destructivas, que son principalmente para la patogénesis, como las beta-lactamasas, que rompen antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo las penicilinas y las cefalosporinas, por lo que las hace altamente resistentes. Está la ureasa, que está en algunas cepas va a degradar urea en amoníaco para elevar el pH, lo que favorece a la formación de los cálculos urinarios y para dañar las vías urinarias. Y las proteasas, que pues estas van a degradar a las proteínas del hospedador para invadir más fácilmente. Su epidemiología se basa porque se encuentra en la microbiota normal del tracto gastrointestinal humano y animal, porque se da un contacto directo por las manos contaminadas del personal sanitario, por el equipo médico contaminado o porque hay una inmunosupresión o el uso de antibióticos de amplio espectro también pueden causarla, o la ventilación mecánica o los catéteres urinarios o los venosos. La patogénesis de esta bacteria se da porque tiene varios factores de virulencia, como lo es su cápsula polisacárida, que esta va a inhibir la fagocitosis y destrucción por completo de lipolisacáridos. También la evasión inmune y activación inflamatoria. Y los sideróforos, que estos se da por la captación de hierro esencial para su crecimiento, y las adhesinas, que van a permitir la adherencia a las células epiteliales de algunas cepas hipervirulentas que van a producir abscesos hepáticos y también van a encargarse de diseminar las hematógenamente lo que es el fenotipo hipermunicoide. Los neutrófilos y los macrófagos van a ser clave para la defensa de esta bacteria. También tiene una producción de anticuerpos contra la cápsula, aunque la variabilidad antigénica puede dificultar la inmunidad duradera. Y los pacientes inmunocomprometidos pues tienen mayor riesgo de infecciones graves. Las manifestaciones clínicas de esta bacteria se da por infecciones nosocomiales y infecciones comunitarias. En las infecciones nosocomiales se encuentra lo que es la neumonía asociada al ventilador, que esta es muy frecuente en la unidad de cuidados intensivos, las infecciones del tracto urinario, que especialmente se da en los pacientes con sondas. También hay una bacteriemia y sepsis y infecciones de heridas quirúrgicas. Dentro de las infecciones comunitarias pues se encuentra lo que es la neumonía lobar, que es clásica,
ya sea con esputo o sangriento, y los abscesos hepáticos. El diagnóstico de la Klebsiella se puede dar por medio de cultivo, ya sea de esputo, de sangre, de orina, de otros líquidos corporales, o por una tinción de Gram en los bacilos Gram negativos encapsulados, o por pruebas bioquímicas como lactosa positiva o antibiogramas, que son indispensables ya que es de resistencia antibiótica alta, o por PCR o MALDI-TOF, que es para la identificación rápida y precisa. Dentro de su tratamiento se encuentra principalmente las cefalosporinas de tercera generación, los carbapenémicos en cepas resistentes, y para las infecciones leves pueden ser sensibles a las quinolonas y aminoglucósidos. La resistencia antimicrobiana de esta bacteria es que la producción de las beta-lactamasas de espectro extendido, estas enzimas descomponen muchos antibióticos beta-lactámicos, incluyendo lo que son las penicilinas y las cefalosporinas de tercera generación. En su prevención, pues solamente es evitar el control de infecciones como el estricto aislamiento y la desinfección en hospitales principalmente. También pues un lavado de manos y restricción al tratamiento venoso y de sondas uterinas. Las enterobacterias forman una familia grande de bacilos gram negativos que pertenecen tanto a las formas de vida libre como a la flora normal de los seres humanos. Estas son la causa más común de las infecciones de las vías urinarias y también son agentes causales de diarrea. Su morfología y estructura se encuentra que están entre las bacterias más grandes, miden de 2 a 4 micrómetros de longitud, tienen bordes paralelos y sus extremos son redondeados. Su forma varía desde cocobacilos grandes hasta bacilos elongados y filamentosos. Tampoco forman esporas ni presentan tensión ácido resistente. Tienen una estructura de antígeno O, que son los lipolisacáridos de la membrana externa, un antígeno K, que es una cápsula de polisacáridos de la superficie celular, y el antígeno H, que es una proteína flagelar. Los antígenos 0K y H se utilizan para subdividir las especies que se expresan con una letra y un número del antígeno específico. Por ejemplo, la de la Escherichia coli, que tiene un serotipo de 0,157 H7. Entonces, es para identificar a cada bacteria que se encuentra dentro de este género. Las especies que carecen de cápsula de flagelos o de ambas se identifican por homología de ADN o de ARN. Los géneros que contienen las especies más virulentas para los seres humanos incluyen lo que es la Escherichia, la Shigella, Salmonella, Klebsiella y la Yersinia. Dentro de sus características de cultivo tenemos que se reproducen con facilidad en medios simples, ya que proliferan tanto en condiciones aerobias como en anaerobias. También producen colonias de 2 a 5 milímetros en medios de agar y con tribudez difusa, ya sea en caldos de cultivo después de 12 a 18 horas de incubación. Todas las enterobacterias fermentan glucosa, reducen los nitratos a nitritos y son negativas para oxidasa, y su crecimiento facultativo es rápido. Dentro de sus características, aquí las subtifiqué en 3 grupos. Las asociadas siempre a enfermedades en el hombre, que son la Salmonella, la Yersinia y la Shigella, y las que están asociadas a infecciones normales y a infecciones oportunistas, que son la Escherichia, Klebsiella y Proteus, y las que están asociadas a las infecciones inmunosuprimidas, a los neatos y a la resistencia AB, que es la Enterobacterias, las Citrobacterias, la Morganella y la Serratia. Igual, las toxinas y enzimas que contienen activas son las LPC, que son los lipolisacáridos, que estos pues se van a encontrar presentes en todas las bacterias gram negativas, por eso se han mencionado en todas estas bacterias, porque han sido gram negativas. Están las citotoxinas, que estas van a destruir a las células, y las enterotoxinas, que van a causar lo que es la secreción y la diarrea. Su epidemiología se basa porque colonizan en forma primaria la porción distal del tubo digestivo de los seres humanos y de los animales. En los seres humanos son los principales constituyentes de la flora bacteriana del colon, y también se encuentran en el aparato reproductor femenino y como colonizadores transitorios de la piel. Las enterobacterias son escasas en el aparato respiratorio de individuos sanos, pero se incrementan en número en los pacientes que están hospitalizados con enfermedades crónicas y debilitantes.
Por ejemplo, la Escherichia coli es la especie más común de enterobacterias que se encuentra en la flora normal y es seguida de la Klebsiella, de la Proteus y de la Enterobacter. En la patogénesis vamos a ver cómo se da la enfermedad en las infecciones oportunistas y en las infecciones intestinales. En las infecciones oportunistas, la infección de las vías urinarias se da porque las enterobacterias logran el acceso a la vejiga por traumatismos menores o ya sea también por instrumentación y en ocasiones se diseminan a través de los uréteres hasta la pelvis renal y el riñón, lo que provocan una pielonefritis. Así también por los traumatismos cutáneos o de mucosas pueden permitir el acceso a tejidos blandos y a la aspiración hacia los pulmones en su colonización del aparato respiratorio con enterobacterias. Dentro de las infecciones intestinales, como lo es las más comunes, tenemos a la salmonella, la Shigella, Yersinia enterocolítica y ciertas cepas de la Escherichia coli que son capaces de producir enfermedades en el tubo digestivo. En términos generales, pues las cepas invasoras y citotóxicas producen una diarrea inflamatoria conocida como disenteria, con la presencia de leucocitos en sangre o en heces o en ambas. Las enterotoxinas causan una diarrea acuosa y la fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica. La inmunidad de las infecciones intestinales por lo general es de corta duración, pero se revisa generalmente solo en los patógenos intestinales específicos. Las manifestaciones clínicas de las enterobacterias dependen del tipo de enterobacteria y del sitio de infección. Algunas de las infecciones más comunes pues, deben ser la diarrea, las infecciones urinarias, la neumonía, la bacteremia y la perionitis. Dentro de las infecciones entéricas puede ser, como ya lo mencioné, pues la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, la fiebre. En las infecciones urinarias, pues suele haber dolor al orinar, fiebre y necesidad frecuente de orinar. En la neumonía, por ejemplo, la tos, la falta de aire, la fiebre y el dolor en el pecho. En la bacteremia, pues la fiebre alta, los escalofríos que se pueden presentar, la hipotensión, también los leucocitosis que va a ser un aumento en los glóbulos blancos y en la perionitis pues puede ser un dolor abdominal agudo, intenso, rigidez abdominal, donde el abdomen se siente duro, fiebre a menudo y las náuseas y los vómitos. Y pues hay otras que pueden ser por infecciones de heridas o infecciones de catéteres vasculares o ya sea pues enfermedades entéricas. El principal método utilizado en el diagnóstico es el cultivo, ya que todas las enterobacterias se aíslan con facilidad en los medios de cultivo habituales bajo casi cualquier condición de incubación. Por ejemplo, los patógenos comunes como lo es la E. coli y la Klebsiella fermentan lactosa con rapidez y producen colonias ácidas que se marcan de color rosado en el agar de Mann-Concay, en tanto que los patógenos intestinales como lo es la salmonella y la shigella no lo hacen. Entonces, para esto se requieren unos medios más selectivos en las heces, también lo que son las sondas génicas que van a permitir una detección directa. En el tratamiento pueden ser susceptibles a los beta-lactámicos de amplio espectro, a los aminoglucósidos, a la tetraciclina, cloranfenicol, a los sulfonamidas, quinolonas, entre otros. Pero su resistencia antimicrobiana, pues hay una probabilidad de resistencia, va a variar, ya que entre los géneros bacterianos en diferentes entornos epidemiológicos, la susceptibilidad de una cepa individual debe estudiarse por vía in vitro, pero por lo común son resistentes a concentraciones elevadas de penicilina G, eritromicina y clindamicina. ¿Cómo podemos prevenirnos de enfermedades causadas por las enterobacterias? Es que debemos lavarnos las manos después de ir al baño y antes de preparar y comer los alimentos, cocinar bien las carnes y los huevos y también tener un uso adecuado de los antibióticos. Así podemos evitar lo que es la resistencia antibacteriana.